correr en algunos temas que son de interés, pero que se pueden ir resumiendo. Avanzado ya la primera parte. Esta es la universidad donde nos hemos formado la mayor parte de los médicos que somos todavía profesores. La mayoría ya estamos por esta etapa. Seguramente la siguiente generación ya van a ser médicos formados en la Gabriel René Moreno. Pero ustedes habrán visto la mayor parte de los docentes que ahorita estamos en la facultad somos egresados de Sucre, porque antes no había facultad de medicina en Santa Cruz, excepto la católica, que era prohibitiva para la mayor parte de las personas. Esta es la Facultad de Clínicas y de la UBA, la Universidad de Buenos Aires, Argentina, donde nos hemos formado en la parte de especialidad de medicina legal. Es un destino al que todos aspiran ahí porque está rankeada, siempre está en primer y segundo lugar de las mejores universidades de Sudamérica. Se paran intentando, ustedes entran al ranking de universidades de Sudamérica, siempre si no está la Universidad de Sao Paulo de Brasil, está la UBA, le llamamos la Universidad de Buenos Aires, está como la primera, y así van rankeándose. Y bueno, ustedes verán que es un edificio muy antiguo, porque tiene casi 100 años, pero sigue siendo uno de los más altos, y ahí funciona la Facultad de Ciencias de la Salud y la Facultad de Medicina. Y bueno, esta es nuestra Facultad de Ciencias de la Salud, que aspiramos también que en un futuro sea un referente a nivel nacional e internacional. Por el momento, después les voy a mostrar algunas estadísticas de lo que es la excelencia académica, y esa es una buena noticia para todos nosotros, que dentro de todas las universidades de Sudamérica, la Gabriel René Moreno en este momento ocupa, o por lo menos el año pasado, ha ocupado el primer lugar en alumnos aprobados para el CRM, para el registro médico, el vecino país de la República Federativa de Brasil. Entonces, quiere decir que estamos haciendo algo muy bueno, estamos formando médicos con un alto valor intelectual, y creemos que en el futuro eso tiene que ir subiendo. Cada año la Universidad Gabriel René Moreno está metiendo más médicos residentes a nuestros hospitales. Seguramente ustedes que han ido a los hospitales de Santa Cruz a hacer prácticas y han debido ver una gran cantidad de exalumnos de la Gabriel René Moreno que actualmente están haciendo especialidad en nuestros hospitales. Bueno, hemos visto todo esto, la parte de generalidades, lo que es los conceptos de la medicina legal. Esto está en el libro. El libro lo vamos a distribuir a partir del día lunes. Esperamos que ya salga de la imprenta, ya con la lista que me dio Diego, también con los depósitos que estamos mandando al doctor. El doctor ya ordenó la impresión de una cantidad suficiente. El tema era que es el mismo texto que se está utilizando en este momento en la Facultad de Derecho, en la Facultad de Odontología y en la Facultad de Ciencias de la Salud y de Medicina. Entonces, había que saber cuántos estudiantes iban a necesitar ese libro. Habíamos visto también la finalidad de la medicina legal,
la importancia de la medicina legal. Y finalmente, su relación de la medicina legal con las diferentes ciencias, como con el derecho, con el derecho administrativo, con la antropología forense, con la criminología, con el psicoanálisis, con la ética, que es el comportamiento que tienen que tener los médicos, la forma de actuar entre médicos, la relación entre el médico y el paciente, y la relación del médico con los familiares de los pacientes. Esto revisten un interés aparte en el sentido de que nosotros los médicos tenemos que tener una relación fluida, una relación bien estructurada con los familiares de los pacientes. Muchas veces encontramos, hemos visto si alguna vez hemos sido pacientes de algún hospital, algún familiar se acerca al médico y le dice: doctor, quiero saber de mi familiar que está internado. No tengo nada que hablar con usted, yo ya le expliqué al paciente. Entonces, eso antes podía ser bien visto, podía ser bien recibido, porque se decía que el médico estaba en un estatus muy alto, el paciente no tenía derecho a objetar ninguna de sus decisiones. Eso hoy en día ha cambiado, incluso no puede agarrar demandas o juicios. Nosotros tenemos la obligación de explicar, ya sea 10 veces a los pacientes, sobre el estado de salud de un familiar. Es por eso que nosotros ya por estrategia que hacemos cuando tenemos un paciente crítico, un paciente delicado, internado, le decimos a uno de los familiares: reúname a todos los familiares, todos los que tengan interés en saber, a la hora de la visita. De la visita de los familiares, que normalmente es 11 de la mañana, 6 de la tarde. Reúname a todos los familiares para que les podamos explicar a todos, para no estar repitiendo. Uno para no estar repitiendo y otro para que la información no sea tergiversada. Porque a veces le decimos a un familiar, le decimos una información, luego viene otro, le decimos la misma información, pero la han entendido mal y cruzan la información. Todo se hace una confusión, sale más confundido todavía. Entonces, se tiene que manejar un solo canal de información y a todos los familiares tratar de reunirlo para que no se haga un estrés también al médico. Entendemos que el médico, en caso de un hospital, siempre los médicos andan estresados, andan con sobrecarga de trabajo. Y finalmente, ya entramos a lo que son los documentos médicos legales. El día de ayer hemos analizado, que los que no lo conocían, les presento este certificado médico. Lo han debido ya descargar en su computadora, en su celular, y este es el certificado que van a utilizar para la tarea del día lunes. Entonces hemos podido ver la estructura del certificado médico. Este es un documento que ahora se descarga del internet, como dice la letra grande que le puso el gobierno ahí, es gratuito, y es gratuita la descarga, ¿no? Pero el llenado no es gratuito. El llenado tiene que ser a través de pago de un honorario médico que tiene que recibir el profesional, no tiene por qué hacerlo gratis. Quiere hacerlo gratis o bajar el precio, puede hacerlo, pero no le pueden obligar al profesional a regalar su trabajo. Posiblemente van a ser los primeros 70 bolivianos que ustedes se van a ganar una vez que sean médicos. Entonces no podemos estar
privándoles de fruto de su trabajo. ¿Por qué? Porque en el certificado médico, como dice su nombre, ustedes están dando la certeza de algo que ha sucedido en el paciente, en la persona, y que eso les va a servir a una persona para múltiples fines. Les va a servir para justificar una inasistencia al trabajo porque se enfermó, les va a servir para justificar no dar un examen en el colegio, en la universidad, va a servirle para justificar un atraso en su hora de llegada al trabajo o a una institución educativa, por ejemplo. Y también le puede servir para justificar su no asistencia a un juicio oral o una citación judicial. Hoy día vieron nuevamente el expresidente no se presentó a declarar y presentó 2 certificados médicos. Antes de ayer presentó uno. Es una novela que quieren marearnos la perdiz contándonos una historia mientras el país está yendo al tacho. Ellos están con su novela, que lo citan, que no se presentan, que mandan un certificado, lo vuelven a citar, no se vuelve a presentar, ya manda 2 certificados yo también. Pero no sabemos si es una maniobra política o qué. Hoy día no se presentó y ya le dieron orden de aprehensión. ¿Eso qué quiere decir? Que tras que se haya pedido la orden de aprehensión, ahorita ya debía estar preso, está detenido, porque después ya emitió la orden de aprehensión y la orden de aprehensión es inmediata. La orden de aprehensión, les voy a traer una copia, también les voy a proyectar aquí algunos documentos. La orden de aprehensión dice: se instruye a cualquier miembro de la Policía Nacional a prender y trasladar enmanillado, señor, una vez que es imputado, ya constituye un riesgo para la sociedad, ser trasladado al juzgado para que se realicen las medidas cautelares, para que se defina si va a ir preso o se puede defender en libertad con una fianza. Eso tiene que ser otra vez. Y eso se expidió esta mañana. Hasta esta hora ya tendría que estar capturado. Se dice cualquier funcionario policial. Todo el territorio nacional hay policía. Porque en el único lugar que no hay policía es en el Chapare, porque hasta ahora no lo han capturado. Para esas situaciones a veces mal utilizan los certificados médicos. No se han revelado todavía qué tipo de certificados han usado, pero han querido justificar su inasistencia. Por esta mañana el juez ha sido firme y no le ha aceptado. Por eso ya ha emitido la orden de detención y aprehensión. Entonces, el señor, desde el momento no se ha presentado, en este momento ese señor es un prófugo de la justicia. Ya no es un ciudadano como ustedes o como yo, que pueden salir de aquí de la clase, dicen ser el viernes de soltero, o irse a descansar. Cualquier persona que no ha cometido ningún delito. El señor no puede caminar por la calle, porque, como dice la orden, en el momento en que se encuentre delante de algún funcionario policial, ese funcionario inmediatamente tienen que proceder a su detención. Entonces ya tiene sello rojo, no puede salir del país. En cualquier frontera donde se presente, donde quiera cruzar, igual lo tienen que aprender. Ya está demostrado que es una persona que está investigada por uno de los delitos más graves que existen en nuestro país, después de lo que es el feminicidio, el infanticidio, que es el abuso a menores de edad. Eso lo vamos a ver después de los delitos. Y bueno, veremos a ver si de verdad la policía tiene algo de seriedad. Entonces, para eso se tiene validez de ese certificado.
Pero nuevamente, por eso les digo, cuando ustedes hagan la tarea, espero que ya se hayan puesto de acuerdo de 2 en 2, porque de acuerdo al número de alumnos, tendría que haber la misma cantidad de certificados médicos el día lunes. Y el día lunes, una vez que tengamos los certificados, al azar vamos a sacar los certificados y vamos a hacer leer de adelante. No vamos a tener tiempo para leer más de 100 certificados, pero por lo menos unos 20 podemos leer al azar para ver más que todo los errores que ustedes pueden cometer, porque preferimos que ustedes se equivoquen ahora, no se equivoquen mañana cuando ya tengan matrícula y a causa de un error en ese certificado pueden ser juzgados. Porque el certificado médico, nuevamente les digo, viene de la palabra certeza o certidumbre. Hablamos de certificado. Entonces, cuando en ese certificado solo hay una palabra que no es cierta, ya pierde el valor del certificado. Puede llamarse cualquier cosa menos certificado, porque ya está hablando de una mentira. Y por esa mentira, una persona puede ser juzgada. En nuestro país hay el delito, incluido la falsedad material e ideológica, que cuando uno, a través de un documento o incluso en una entrevista, dice alguna mentira sobre alguna persona o sobre algún hecho, entonces constituye falsedad material y ideológica. Y después ya le vamos a mostrar cuánto tiene de pena, cuál es la sentencia que le pueden dar a una persona que está mintiendo. Entonces este certificado ustedes siempre lo van a utilizar, por eso es que preferimos que lo comiencen a utilizar ahora aquí en el curso, para que podamos corregir todos los errores y después ustedes puedan trabajar. Ahora, este certificado va a ser quizás el primer gran problema o conflicto que ustedes van a tener con sus familiares, porque ustedes van a ver, la mayoría de ustedes van a ver que al día siguiente que ustedes hayan hecho su juramento hipocrático, que tengan su título, al día siguiente van a tener un familiar que les va a buscar y les va a decir que no fui a dar examen porque voy a tomar con mis compañeros, no sé ni un certificado para justificar que no asistí. Un tipo tenía que ir a su trabajo, tenía alguna responsabilidad que atender. Mi primo ha salido médico, ya debe tener matrícula, voy a ir a pedirle un favor. Encima que nos piden el favor de mentir, por último, ni nos quieren pagar, quieren que sea gratis. Entonces, así sea familiar, uno le tiene que cobrar, son horarios. Porque lamentablemente no le pagamos o no le cobramos a uno y después todos corren la voz, no, nuestro familiar es bonito, no cobra, es gratis. Terminamos haciéndole a toda la familia. Está bien que le hagamos gratis a nuestro padre, a nuestra madre, a nuestro hermano, pero después toda la familia que quiera la gratuidad. Nosotros, ustedes saben cuánto les ha costado llegar a este año, al último año de medicina. No ha sido gratis. Tiene que hacer valer su trabajo. Bueno, entonces, de esta forma ustedes van a realizar el llenado. La primera parte ya se había notado, pero tienen que iniciar con la palabra: el suscrito médico certifica haber realizado el examen físico o haber atendido en consulta externa. Cualquiera de los dos tenores sirve. Si ha sido una intervención quirúrgica, se puede notar haber intervenido quirúrgicamente a. Y a continuación, al señor, señora, señorita, o directamente el nombre del paciente. ¿Por qué le decimos esto, señor, señora, señorita? Porque sabemos que hoy en día
Hay personas que no se identifican ni como señor, como señora, ni como señorita. Incluso se molestan. Uno le dice al señor y uno lo está viendo como señor. Y ellos le dicen señor y ellos se molestan. Incluso hay una ley que los protege. Entonces, es mejor decirle, dígame usted cómo quiere que le anote, o simplemente hay personas que ya nos dicen en el consultorio, yo soy no binario, que no se identifican como varón y como mujer, están en su derecho. Entonces simplemente se anota el nombre, la edad según el carnet de identidad, como el día de ayer habíamos visto, y la fecha y la hora, como vemos aquí. La fecha, el nombre del profesional, la matrícula y ya todo el cuerpo vamos a rellenar en el espacio. Como ven, el espacio no es grande, es pequeño, entonces tenemos que sintetizar, tenemos que tener esa capacidad de sintetizar, de que quepa en ese espacio de hoja todo lo que vamos a decir, todo eso. Entonces en esta parte tenemos que incluir la sintomatología, el orden anatómico y establecer uno o más diagnósticos presuntivos o definitivos de acuerdo a los estudios complementarios con codificación del CIE-10. Esto del CIE-10 todavía no se está manejando al 100% en nuestro país, entonces simplemente se puede incluir el diagnóstico presuntivo y solamente incluiremos el diagnóstico definitivo si tenemos una prueba laboratorial, una prueba complementaria, como les decía. Si es un paciente que decimos que tiene fractura de fémur, tendremos que incluir una fotografía o una radiografía. Si nosotros decimos fractura y no presentamos un estudio complementario que es la radiografía, podemos en la difícil situación de indicar si tenemos o no visión de rayos láser, realizar la piel y ver el hueso roto. Y finalmente la firma y el sello del profesional. Esto de la firma y el sello, jóvenes, es muy importante en esta última parte, en esta parte donde se anota la firma y el sello. La firma, desde ahora, tienen que ustedes acostumbrarse, y es bueno que desde ahora entrenen su firma, porque su firma tiene que ser única. No como he tenido colegas, claro, que no son médicos legistas, que me dicen, en mi recetario firmo de una forma, en mi carnet firmo de otra forma, y en el certificado médico firmo de otra forma. Y por último, cuando tengo que hacer mi receta, lo mando al interno y le enseño a hacer mi firma y que lo haga. Este es uno de los principales delitos en los que incurre el médico al hacer firmar sus recetas por otra persona, así sea de su confianza, así sea el interno. No puede firmar. Por último, si el médico tiene flojera o tiene mucho paciente, viéndolo por el buen sentido, se le puede ordenar al médico, al interno, al residente, que haga la historia clínica, la historia clínica, claro, y la receta, pero es el médico que tiene que firmar. El firmar por otra persona es suplantación de identidad, es otro delito. Y en el caso de que el médico salga con esas situaciones de decir, en el certificado médico utilizo otra firma, en mi carnet otra firma, ustedes tienen que saber que como es un documento médico legal, en el momento que este documento llegue a un juzgado y esté su nombre de cualquiera de ustedes y lo citen a declarar, van a comparar la firma que va a haber aquí con su carnet de identidad. Entonces, si coincide la firma, no van a tener ningún problema. Es decir,
usted hizo realización de certificado médico, sí, me coincide con su carnet de identidad. Ustedes saben que ahora para el carnet de identidad nos hacen firmar de forma digital, nosotros en una pantalla, se firman con un lapicero electrónico. Esa misma firma tenemos que tener aquí. En el caso de que la firma no sea la misma, ya se siembra un síntoma de sospecha de un delito, de que este certificado no ha sido realizado por nosotros. Por lo tanto, nos pueden iniciar un proceso por certificado médico falso. Por más que digamos, no, pero yo firmé, esa es mi firma. ¿Y por qué no coincide con su carnet de identidad? Porque su carnet de identidad está una firma y aquí está otra firma, totalmente diferente. No es que ese día tenía sueño y lo firmé medio dormido. No puede recaer en esos errores. Y fíjense, jóvenes, esto que les estoy hablando, lo hablamos incluso en los hospitales, en las conferencias que nosotros damos sobre medicina legal, hospitales, porque hay muchos colegas que simplemente por este pequeño detalle son procesados, porque no coinciden las firmas. Entonces, es bueno que ustedes la dibujen su firma desde ahora. Y por último, el hecho de decir, como dicen, la letra de médico es fea, pero así de fea como sea letra, si su firma tiene es fea, en su carnet de identidad, igual fea tiene que ser en el certificado. Tiene que haber una coincidencia entre los documentos. Yo sé que todavía hay personas, y eso lo pude evidenciar a principios de año cuando hicimos los certificados médicos para una gran cantidad de internos, a los cuales hicimos los certificados médicos nosotros, que decían, tengo varias firmas, doctor, y se ponía a ensayar su firma delante de mí. ¿Cuál quiere, esta firma o esta firma? No, señores, ustedes ya tienen que tener una firma definida. Si no la tienen, desde ahora comiencen a practicarla, porque esa firma es la que van a utilizar toda su vida. Entonces, por eso se pueden ver tutoriales de hacer firma, ¿no? Hay muchas formas de hacer, poner las iniciales, poner un signo, algunos hasta se vale de poner un dibujito, todo vale, es su firma, esa vaya a ser su firma. Hoy en día ya no se puede cambiar la firma, y si cambian, incluso se tiene que hacer un proceso judicial por cambio de firma. Si ustedes compran un auto, compran una casa, compran firman algún contrato, esa firma tiene que coincidir con el carnet de identidad. Si cambiaron de firma, tienen que cambiar de firma en todos los documentos que están a su nombre de ustedes. Ya es un problema grande, porque en caso de que haya una disputa por ese terreno, por ese auto que ustedes han adquirido, lo primero que les van a pedir es el carnet de identidad, que coincidan las firmas. Y si no coinciden, lamentablemente hasta les pueden quitar un bien que ustedes han adquirido. Y en el caso de las historias clínicas pasa lo mismo. Les pueden falsificar la firma o pueden decir que una historia clínica ha sido llenada por ustedes, pero ha sido firmada por otra persona. Y pasa diariamente en los hospitales. Todos los días hay médicos que le dan su sello al interno. Me voy a ir a dormir, tengo sueño, cualquier cosa se tengo cargo, su sello. Y vos firmas, ¿qué le pongo, doctor? Un algo redondo. Después, cuando están en problemas legales, están llamando a los forenses. Doctor, ¿qué puedo hacer? Están procesando por mi firma, dice que no coincide. Cuando vamos a hacer una auditoría de la historia clínica, llegamos al día en que sucedió algún hecho y fíjense, nosotros a veces nos damos cuenta, los médicos,
o pensamos que las enfermeras quizás son de menor rango, tienen menos preparación que nosotros, pero fíjense ustedes que las enfermeras estudian la misma cantidad de años que nosotros, las licenciadas en enfermería, y eso sí tienen mucha más responsabilidad que nosotros. Todo lo anotan, todo hecho que sucede dentro de un hospital, un consultorio, ellas lo anotan. Tienen su libro de enfermería y ellas están anotando. Nosotros ponemos hora de entrada 8 de la mañana y estamos llegando a las 9, pero ellas ponen anotar, está llegando a las 9. Son las primeras que nos venden las enfermeras. Y nosotros a veces sucede en los hospitales, no van a pasar visita a los médicos, a sus pacientes, les dicen al interno. Pasamos visita, se repite el tratamiento, pone una firma por ahí. Pero la enfermera anota, no vino el médico, el que pasó la visita fue el interno o el residente. Si algo pasa, le van a pedir el libro a la enfermera y la enfermera lo va a vender paradito. No vino el médico, no fue el interno. Todos esos son casos bien complejos después de defender, porque a nosotros, a los forenses, nos piden que los defendamos, pero hay cosas que son indefendibles. El forense no está para mentir tampoco. Bueno, solamente para darnos una orientación, podemos decir que la historia clínica y el certificado médico es uno de los documentos más antiguos, incluso data de la era de la etapa del latín y de los griegos, donde se decía que había la ley de ojo por ojo y diente por diente. Decía tal harás, tal hallarás. ¿Qué significa eso? Que antes se juzgaba a las personas de acuerdo al delito que habían cometido. Si habían producido el daño de una mano, por decir, el médico había hecho perder la mano a una persona, al médico se le cortaba la mano. Entonces decían la ley del ojo por ojo y diente por diente. Uno de los códigos más antiguos es el código de Hammurabi, estamos hablando de 2000 años antes de Cristo, donde se especificaba el castigo a los incumplidores, incluso eran tan drásticos como la pérdida de una mano o incluso con la pena de muerte. Todo esto después viene a revolucionar con el tema de la aparición de la imprenta y la Revolución Francesa. Y aquí entramos antes de ir a la responsabilidad médica, con el resto de los documentos legales. Habíamos dicho aquí que el más importante era el certificado médico, porque era el principal documento que certificaba sobre un hecho, que es el que ustedes van a realizar el día lunes, van a elaborar en base a lo que les había hablado. Pero habíamos hablado también de la historia clínica. La historia clínica tiene varias partes. La primera parte, que es la anamnesis, donde se detalla todos los síntomas que presenta el paciente, y es algo subjetivo, es algo que el médico va contándole, el paciente va contándole al médico. Luego viene la parte objetiva. Objetiva significa algo que podemos ver, que el médico está viendo. Después está la parte del diagnóstico presuntivo. Después están los estudios complementarios, el diagnóstico definitivo y el tratamiento, el plan de tratamiento. Ya. Eso lo vamos a ir
enviando más adelante. Ya, por el momento ya saben que tienen esa primera tarea para el día lunes. Pero para entrar al resto de los documentos médico-legales necesitamos para entrar a este tema, que es muy sensible, muy importante, que es el tema de responsabilidad médica. Y el tema de responsabilidad médica hoy en día es un tema más actual que antes. ¿No? Antes se decía que los errores del médico se tapaban con tierra. Que el error del médico que producía la muerte del paciente. El paciente se moría, se tapaba con tierra, se enterraba. Y ahí, como decía, muerto el perro se acaba la rabia. Pero hoy en día no. Hoy en día estamos en la era, lamentablemente, jóvenes mujeres nacieron en esta era, en la era donde todos los pacientes se creen inmortales, nadie se quiere morir. Hay médicos que han sido juzgados, en el hospital oncológico, por la muerte de un paciente con cáncer. Y nosotros cuando vamos a los juzgados y vamos a poder hacer el peritaje, les preguntamos al paciente, ¿no? O a los familiares, porque son los familiares los que ponen la denuncia. Entonces, si estaba con cáncer, ¿usted piensa que no se iba a morir si tenía cáncer, un cáncer avanzado? Entonces, ante esa situación, la mayor parte de los familiares, los pacientes que lo juzga al médico, no por muerte, sino por un hecho de una lesión leve o grave, es por el maltrato. Por eso quiero hacer una cápita especial antes de proseguir con esto, a lo que nos decían nuestros pacientes, nuestros profesores en Buenos Aires, nos decían, el médico o el paciente, perdón, o el familiar del paciente, al médico le puede aceptar hasta que sea burro, nos decían, por esos términos criollos, pueden aceptar que el médico sea burro, que el paciente, que el médico se equivoque en su diagnóstico o en su tratamiento. No, lo que no le perdona al médico es que sea trompeta, o sea, que sea mala gente, así como hablan los porteños, ¿no? En Buenos Aires, que no te va a permitir, no te va a tolerar el paciente que sea trompeta delante de con mala cara, que lo trate mal. Y eso nosotros hemos visto y vemos todos los días en los juzgados cuando vamos, cuando hay un juicio contra un médico. Lo primero que el paciente dice, los familiares del paciente dicen, el médico, yo le pedía que me explique sobre mi enfermedad y no me quería explicar, me decía, no tengo tiempo, que le explique el interno, que le explique a otra persona, o ya he hablado con usted, no tengo nada que explicar, lo tenía una vuelta. Directamente, en muchos de los casos, salían de quirófano para decir, ha fallecido su familiar, vayan a llamar a la funeraria. Y lo que dicen los pacientes, pero si mi familiar entró caminando, ¿cómo es posible que salga con los pies por delante? Entonces, no haberle explicado el proceso de enfermedad, qué es lo que ha pasado. Muchas veces nosotros hemos visto la difícil situación, que yo también soy cirujano, entro a operar y a veces entramos con un diagnóstico presuntivo, por decir un abdomen agudo. ¿Qué significa abdomen agudo? Usted ya llevado en cirugía, es un proceso, como dice su nombre, agudo, de aparición repentina, de dolor abdominal, con fiebre, con un abdomen en tabla, que se dice, con diferentes puntos dolorosos. Ese tipo de abdómenes que no admiten enfriarles, como se dice, colocarle calmante y esperar el laboratorio, no. Si uno lo ve grave, si uno no lo opera inmediatamente, puede fallecer. Entonces, uno lo mete a quirófano. Hemos visto varios casos
cual en quirófano hemos abierto al paciente, hemos hecho la incisión, nos hemos encontrado con un cáncer, un tumor extendido en todo el abdomen, y ahí nos preguntamos, ¿y ahora qué le decimos al paciente o a los familiares? Este paciente se va a morir de un cáncer extendido, a veces de una metástasis, es decir, en una mujer es un cáncer que comenzó en el cuello uterino, y ya lo que estamos viendo es una metástasis, un tumor en el colon que invadió, que caminó desde el cuello uterino hasta el colon, o es un cáncer de mama, como de los pechos, se extendió. Normalmente uno de los lugares donde se tiene más fácilmente es en el colon, en el intestino grueso. ¿Y qué le decimos? Porque esa paciente, aparentemente mucha gente viene del campo, viene de la zona rural, nunca fue a un médico, nunca supo que tenía cáncer. Entonces, no, me estaba lavando, me estaba planchando, estaba mirando el tele, pero comió unas empanadas, unos cuñapés, le vino el dolor y no pudo aguantar, lo hemos traído. Entonces, ¿cómo a esta persona uno le va a explicar que tiene cáncer y que se va a morir? Entonces, muchas veces nosotros le decimos a la familia, por favor, vístanse, les damos una pijama quirúrgica, un gorro, un barrigo, y los metemos al quirófano. Obviamente no a todos los familiares, a los más cercanos, como a la esposa, al padre o uno de los hijos, y les hacemos ver in situ. Mire, señor, yo sé que este es un cuadro muy difícil, pero es necesario que usted lo vea. Y le hacemos ver ahí el tumor de los familiares. Porque si nosotros no hacemos eso, directamente salimos y le decimos, hemos operado y hemos encontrado que es un cáncer, la gente, con ignorancia que pueden tener sobre la medicina, lo primero que nos van a decir es que nosotros le hemos puesto el cáncer, como consecuencia de haberle cortado a nosotros, le hemos producido el cáncer y nos van a denunciar. Entonces aquí la clave es la relación médico-paciente y médico-familiares del paciente. Tiene que haber una buena comunicación, una buena relación. Entonces, por eso aquí hablamos de que la responsabilidad médica se define como todo hecho médico en el cual haya el grado de implicación profesional que pueda incluir en un error médico como producto del ejercicio profesional. Entonces, cuando alguno de los profesionales infringe alguna de las leyes civiles o penales que norman su conducta profesional, se tipifica como un error de responsabilidad médica profesional. Ante todo, más o menos cuando un médico desacata consciente o inconscientemente las normas legales. Por eso que en el momento que ustedes sean posicionados como médicos internos que van a empezar el año, ustedes lo primero que tienen que hacer es pedir su reglamento, las normas del hospital, para saber cuáles son sus límites, qué es lo que tienen que hacer y qué es lo que no tienen que hacer. Porque ustedes, si infringen alguna de esas normas, directamente van a incurrir en un delito de responsabilidad médica. Entonces, puedo también sellar que se define como todo hecho o acto realizado con discernimiento, capacidad, intención, voluntad y libertad que genera obligaciones para su autor en la medida en que se provoque un daño a otra persona. ¿Ya? Ese es el concepto de responsabilidad médica. Aquí vamos a tener varios componentes. Primero, el actor, que va a ser un médico con diploma y título habilitado. Ojo, estamos diciendo un profesional médico con diploma, es decir, un interno no es un médico con diploma. Un interno es un médico interno, pero no tiene diploma. Por lo tanto, esto no abarcaría todavía a los médicos internos, sí a los médicos
ya han hecho su juramento y tienen su diploma y su matrícula. El acto es todo acto médico, así sea drenar un cuchichi, como decimos, un absceso, o sacar una uña, o hacer una cirugía de corazón abierto, es un acto médico. Por lo tanto, tenemos que tener conciencia de que es la misma responsabilidad que conlleva sacar una uña, la misma responsabilidad que conlleva hacer una cirugía de apéndice o de vesícula. ¿Por qué? Porque las dos se pueden complicar. No es porque sea una uña o porque sea un dedo, tiene menor implicación. El elemento objetivo va a ser el daño en el cuerpo o en la salud, que puede ir desde una lesión, una simple lesión, que puede ser una herida, puede ir hasta la muerte del paciente. El elemento subjetivo va a ser es la culpa del profesional por impericia, imprudencia, negligencia, inobservancia de normas y reglamentos. ¿Por qué decimos subjetivo? Subjetivo es algo que no se puede ver, es algo que se tiene que interpretar. Por eso es que los periodistas hoy en día todo el tiempo escuchamos decir, ¿no? Negligencia, negligencia, negligencia. Para ellos todo es negligencia, pero ahora ustedes se van a dar cuenta que hay diferencias entre la negligencia, la impericia, la mala praxis. Cada hecho tiene una connotación diferente. Y la relación de causalidad se va a dar entre el acto médico y el daño, que debe ser una línea directa sin ninguna interferencia. ¿Eso qué significa? Que si un médico atendió en un punto al paciente, ese paciente fallece o tiene una lesión grave y hace su denuncia en la policía, entonces entre medio no tiene que existir ningún punto intermedio, pero resulta, y eso a expensas de los abogados, que a veces el paciente sufre un daño, una negligencia, una observancia en un establecimiento de salud, de ahí se va a otro centro médico, después a otro centro médico, a otro centro médico, hasta que ninguno de ellos logra cura y va a denunciar a la policía. ¿Y a quién le denuncia? Al que tiene más plata de los médicos, siendo que ha ido a varios centros de salud. Entonces Podemos dice que tiene que ser una relación recta, sin un punto intermedio. Porque si el paciente ha ido de un lado a otro, ya no hay una relación de causalidad, de causa y efecto. Es por eso que esta pregunta la vamos a hacer y la vamos a repetir en los exámenes, porque de este curso, jóvenes, no tiene que salir nadie que no entienda con exactitud estos términos. Porque imagínense, si nosotros como médicos no entendemos este tema de la responsabilidad médica, entonces ¿cómo podemos esperar que nuestros pacientes entiendan? El primer término entonces que vamos a aprender hoy día es la impericia. ¿Qué es la impericia? Es la carencia de conocimiento. Un término que nos enseñaban nuestros profesores en Sucre, decía, los ojos no ven lo que el cerebro no tiene. Si uno no ha estudiado una patología, difícilmente que pueda saber el diagnóstico y menos el tratamiento.
podríamos poner como ejemplo un paciente que se presenta por un síndrome febril, un dengue, a un consultorio médico. Y el médico no sabe diagnosticar exactamente lo que puede ser un dengue y simplemente le da para el dolor de cabeza, para la fiebre, le da aspirina en cantidad. El paciente va a hacer un sangrado interno, va a hacer la aparición del tercer espacio y puede fallecer. Entonces, ¿qué ha pasado? El médico tenía carencia de conocimiento. No pudo diagnosticar bien un dengue y en vez de curarlo, lo mató al paciente. Ahí sí se puede decir que lo mató. ¿Por qué? Porque al darle aspirina al paciente, que está con los factores de la coagulación alterados, entonces en vez de curarlo, más bien está haciendo que comience a sangrar más, está mandando al otro lado. La imprudencia es la precipitación en el accionar médico. Es decir, que el médico actúa, como se dice su nombre, por imprudencia, de forma precipitada, sin medir consecuencias. Algo parecido a un chofer que va manejando bebidas alcohólicas. Obviamente se va a chocar, porque está yendo con exceso de velocidad. Es lo mismo. De forma imprudente, sin observar bien las normas, los procedimientos que tienen que ver con un procedimiento médico, actúa y la consecuencia va a ser el daño al paciente. Y la tercera es por la que a todos nos quieren juzgar, pero ahí se van a dar cuenta cuál es la diferencia: la negligencia. La negligencia es no hacer lo que se debió hacer. En Buenos Aires y también en medicina legal se denomina esto actuación perezosa. Perezosa. Fíjense ustedes, más o menos se define como ese acto, por ponerles un ejemplo: una persona llega a un centro médico con un dolor de pecho, un dolor precordial, y el médico, en vez de atenderlo inmediatamente, está tomando su café. La enfermera dice: doctor, es un dolor, ahí está llegando un paciente con un dolor en el pecho. Sería un síndrome precordial, un dolor precordial. Hasta la enfermera se da cuenta que es un paciente que tiene los tres síntomas más importantes del síndrome anginoso, que el dolor en el pecho, ¿cuál es el segundo? Disnea, falta de aire. ¿Cuál es el tercero? ¿Se irradia? ¿Cómo? ¿Se irradia? Claro, puede irradiarse el brazo. Dolor, falta de aire. ¿Cuál es el tercero? Mareo o sudoración profusa. Ya por eso. Está diciendo, la enfermera le está diciendo claramente ya lo que tiene el paciente. Doctor está tomando su café. Doctor, ha llegado un paciente que está quejándose de dolor, está respirando, agitado y está sudando. Ahí le está dando el diagnóstico. Y el médico le dice:
todos sentados tomando su café. A ver, el interno que le ponga una vía. Termino de tomar mi café y voy. Saben que ese tipo de proceso avanza en minutos. Es debido a muerte. Hasta que termine de tomar su café el doctor, el paciente ya ha hecho para la carga. A eso se denomina negligencia. No hacer lo que se debió hacer o actuación perezosa. El médico actúa de forma lenta, de forma negligente. Y eso puede resultar en un daño permanente o en la pérdida de vida del paciente. Y por último, la inobservancia de deberes y obligaciones del médico. Como dice su nombre, cuando el médico, ya sea por ignorancia o porque no le dieron las normas del hospital donde tenía que trabajar, violó alguna de esas normas, como consecuencia de eso, el paciente resultó con un daño. Entonces aquí entramos a este concepto que lo vamos a manejar mucho, que es la mala praxis o la mala práctica médica, que se define como aquel tratamiento malo, erróneo o negligente que resulta en daño, sufrimiento innecesario o muerte del enfermo debido a la ignorancia, negligencia, impericia o no seguimiento de las reglas establecidas. Esto de acuerdo a la opinión de expertos médicos y no se define por la opinión de pacientes o familiares y tampoco la opinión del juez. ¿Ya? Por lo tanto, es un término médico. El juez, los pacientes no nos pueden juzgar, los familiares tampoco. Entonces aquí tendría que haber un tribunal de ética médica que haga esta valoración. Y dentro de este concepto de mala praxis o mala práctica tenemos los delitos por omisión y por comisión. Se dice que son por omisión cuando el profesional no cumple con el deber al que está obligado, lo que puede ocasionar un daño al paciente o la muerte. Entonces, omitió. ¿Han escuchado esa palabra, omisión de socorro? ¿No es cierto? El paciente llega adolorido, el médico, estoy haciendo otra cosa, estoy haciendo unos puntos. Eso sucede mucho en las emergencias. El médico se pone a suturar y llega un paciente infartado, llega otro paciente con ACV. El médico tiene que saber que así esté haciendo el punto más bonito, tiene que dejarlo hacer al paciente. Es preferible que le ponga una gasa encima, decirle que espere, no importa que se le pase la anestesia, voy a atenderlo al infartado, voy a atender al ACV. Pero si dice, no, termino de hacer esta sutura y lo atiendo al otro paciente. Entonces está omitiendo una obligación de auxiliar al paciente y el paciente puede resultar con un daño permanente o la muerte. Y los delitos por comisión, cuando el médico comete, viene de la palabra cometer, el tema de comisión, como efectúa una acción que está prohibida por la norma. Por ejemplo, sin ser cirujano plástico se pone a operar algo que hemos visto últimamente mucho en nuestro medio. Hoy en día nadie quiere ser cachetón, ¿no es cierto? Todos se quieren hacer la operación de la, ¿qué se llama? Bichectomía. ¿Por qué se llama? Porque se retiran la bola de bichar. Nadie quiere ser cachetón, pero todos se están metiendo a hacer ese procedimiento, sobre todo los odontólogos. Los odontólogos últimamente nos odian porque decimos nosotros esto y ellos se molestan. El
que debía hacer este tipo de cirugía no es un odontólogo, es un médico especialista en cirugía plástica. Es el cirujano plástico el que tiene que ser, que está en el campo de la cirugía plástica. Pero ellos dicen, no, todo lo que es boca es de nosotros. Pero esto no está en la boca. Los cachetes no son la boca. Pero se ponen a hacer este tipo de procedimientos, como siempre nosotros le decimos, si nadie se queja, si le sale bien, perfecto. Pero un paciente que le llegue a producir un error, lo puede meter a la cárcel. ¿Por qué? Porque ellos, siendo odontólogos, se pusieron a hacer un procedimiento médico. Es un delito por comisión, efectuar una acción que está prohibida por la norma. Ellos no están habilitados para hacer bichectomía, los odontólogos. Odontólogos, ¿de dónde viene la palabra odontólogo? De diente. Entonces, ¿por qué ahora los odontólogos se están metiendo a hacer cirugía de papada? Nadie quiere tener papada también hoy en día. Papada, ni cachete, nadie quiere tener nariz chiquita, todos quieren tener nariz replicada. Pero fíjense que los odontólogos hasta las narices se están metiendo. Entonces, y después no, ellos se quejan. Y es triste ver jóvenes, un profesional, llorar delante del juez, porque se dice que el hombre que no ha llorado delante de un juez no es hombre, pero que todos terminan llorando delante del juez porque saben que su libertad está en juego, saben que depende del juez si va a ir a dormir a su casa o va a dormir en Palmasola, pero simplemente por haber realizado algo que no debía haber. Entonces, los ejemplos tenemos muchos, por ejemplo, podemos decir el defectuoso examen del paciente, ¿no? Errores groseros de diagnóstico, tratamiento, cirugía sin diagnóstico ni pronóstico establecido. Hay casos en los que todavía vemos esa figura, peor ahora en las clínicas privadas donde a causa de la aparición del SUS, del Seguro Universal de Salud, ustedes han debido ver que en los últimos años se han cerrado cualquier cantidad de clínicas en Bolivia, en Santa Cruz. Muchas clínicas antiguas, por ejemplo la clínica Marca, otras clínicas donde nosotros íbamos a operar, incluso han desaparecido porque ahora la gente busca la gratuidad, el gratuito, el Seguro Universal. Entonces, el paciente que llega a una clínica, muchas veces todo el personal está ahí jugando a las cartas, está jugando con su celular, porque no hay paciente. Cuando llega un paciente se desesperan para atenderlo, para que siga siguiendo. ¿No? Entonces, eso que, ojo que ha sido cierto, que alguna vez lo hemos visto, casos como ese médico que estaba en la puerta de la clínica, un cirujano, llega un auto a toda velocidad y abre la puerta y le ordena a la enfermera, métalo al paciente directamente a quirófano. Y la enfermera le dice, ya doctor, pero ¿qué tiene el paciente? Tiene plata, métalo directamente. Entonces, en la afán de operar o lo que sea, la desesperación, ¿no? Entonces podemos entrar en ese tipo de delitos, una cirugía sin diagnóstico ni pronóstico establecido. Es por eso que vamos a ingresar un poco más en este tema de la negligencia, la imprudencia y la impericia. Porque de esta clase, jóvenes, ustedes tienen que saber con el conocimiento preciso sobre lo que son estos términos, porque con esto ustedes van a vivir toda su vida profesional, van a vivir, como se dice, al filo de la navaja, caminando por la cuerda. Si ustedes violan alguno de estos principios, tienen que saber cuáles son los límites.
¿Qué se entiende por apéndice? Por negligencia. El incumplimiento de los principios de la profesión. Es el descuido, omisión o falta de aplicación o diligencia en la ejecución de un acto médico, es decir, la carencia de atención durante el ejercicio médico. No lo atendió a tiempo, por eso también, como decimos, se llama actuación perezosa. En otros términos, en términos más sencillos, se podría traducir como no hacer lo que se debió hacer, o hacer lo que no se debe hacer, o hacer menos de lo que se debe hacer, o postergar lo que se debe hacer. Por ejemplo, una cirugía, un apéndice. Hay ese dicho en cirugía, ¿no? Que un caso de apéndice se tiene que operar antes que amanezca. Es una máxima que se maneja en la medicina. ¿Qué significa? Que se tiene que operar lo más pronto posible, ¿no? Entonces, antes que amanezca. Un caso de tratamiento inmediato. Si uno dice, no, que en un hospital público sabe que no le van a pagar, los hospitales públicos, el médico le pagan lo mismo si opera una cirugía o si opera 10 cirugías. Entonces, ¿qué sucede? Si no me van a pagar por esta cirugía, mejor se lo dejo al de mañana, que entre mañana. Póngale un calmante, un analgésico y mañana que le opere el que entre de turno. Y al día siguiente el paciente amanece con sepsis, septicemia y muere. Entonces es una actuación perezosa. Postergó lo que se tenía que hacer inmediatamente. Hay otros ejemplos, por ejemplo, no medicar cuando es necesario medicar, no internar existiendo riesgo. El paciente, siempre nosotros tratamos de poner ejemplos de acuerdo a la época. Ahorita estamos en la época del dengue. El paciente que vemos que está con 80.000 plaquetas, el paciente lo manda a su casa, que hace el laboratorio, 80.000 plaquetas. ¿Cuánto es el número de plaquetas lo normal? 150, 400, 1000. Arriba de 150. Está con 80.000 y está con un dengue, con signos de alarma. El paciente ya está sangrando por dentro. El médico ve, no hay espacio, dice, o tiene flojera de hacer la historia clínica, no voy a tener que hacer toda la historia clínica. Mejor le mando a su casa y que tome power. Se complica y se muere. Entonces, no lo internó existiendo riesgo, se tenía que internar un paciente bajo régimen de internación. O no solicitó estudios pertinentes. Un paciente que tenía dolor precordial, tenía signos de un síndrome anginoso, y simplemente le hizo un electrocardiograma. En el electrocardiograma todo estaba bien, ¿no? Y no hay nada, no es infarto, lo mando a su casa. No le pidió enzimas cardíacas, no le pidió troponina. Ustedes saben que el electro muchas veces no es definitivo. Puede aparecer un electro normal y el paciente se hace infartar. Hay que hacerle todas las pruebas de gabinete. Nosotros, jóvenes, antes de cuidarle el bolsillo al paciente, tenemos que cuidar nuestra profesión, tenemos que cuidar la vida del paciente. Y para eso nos pagan, para eso nos estudiamos. Y a veces nosotros, como médicos, como se dice, queremos ser más buenitos que Dios. Muy caro las enzimas cardíacas, cuestan 400 bolivianos, la gente no tiene plata. Pero su electro está bien, que se vaya nomás a su casa. Lo mandamos a su casa y se infarta. No solicitó los estudios pertinentes. Cualquier justificación que ustedes le vayan a dar al familiar, te digan, no, es que no le pedí porque no tenía plata, ¿viste? No tenía para su micro.
Nosotros le damos la orden, si se hace o no se hace, es el problema del paciente y del familiar, pero nosotros le hemos dado la orden y ya con eso los eximen el culto. Otro ejemplo, no sujetar al paciente a la mesa de operaciones o la camilla. El año pasado nomás tuvimos el caso de una interna de nuestra Universidad de la Gabriela de Moreno, en el paciente de los pocitos de Plan Termín, un paciente gordo, pesaba como 118 kilos, subieron a la camilla, sabiendo que era un paciente grande, obeso, lo sujetaron bien, y peor la interna era chiquitita, ¿no? Flaquita. Y esa también, ahí hay una responsabilidad múltiple del médico, del jefe del médico y del camillero. Ustedes cuando vayan a los hospitales se van a dar cuenta que hay gente que comienza el internado y termina el internado y nunca lo ha conocido al camillero. Los camilleros gozan de un estatus especial que son los únicos que pueden salir a la hora que quieren, entrar a la hora que quieren, ir a comer a la hora que quieren. Normalmente el camillero es el interno. Es el interno que está comunicando con el paciente, con los pasillos. Bueno, uno ha estudiado medicina, no ha estudiado para camillero. Obviamente no va a saber cómo sujetar a un paciente. El camillero sabe que un paciente que es trasladado peor si tiene un volumen grande, tiene que ser sujetado, porque tiene que ser trasladado la camilla, la rueda se puede romper, se puede torcer, cualquier cosa puede pasar, el paciente puede caer. Ese caso que sucedió en el Pocito, los familiares quisieron meterle un proceso a la interna, felizmente nosotros la salvamos a la interna, porque nosotros demostramos que el interno no tiene responsabilidad médica, el interno está para practicar en el hospital. El que tuvo la culpa es el médico, que no llamó a los camilleros para que hagan ese tratado del paciente, peor tratándose de un paciente voluminoso. Se cayó, se fracturó el hombro, ¿no? Y la interna se fracturó la pierna, porque se dobló la rueda de la camilla y cayó sobre la pierna del interno. Todavía la querían procesar al interno. En ese caso hubo una negligencia, pero no del interno, sino del médico responsable del servicio. Entonces, entienden entonces lo que es la negligencia, ¿no es cierto? Todo esto lo podemos resumir con dos palabras: actuación perezosa. ¿Qué está mal con este médico? Está tomando, está fumando. Sí, ya está tomando. Tomando el científico. Está con el hijo. Una imprudencia, ¿no? Pues ahí que haces tu foto ahí. Entonces, se define la imprudencia médica como el daño causado que se produjo porque el acto médico se realizó con ligereza, sin las debidas precauciones ni medir las consecuencias. Es hacer más de lo debido, implicando una conducta peligrosa. Por ejemplo, cuando el director de un centro quirúrgico, de un hospital, tolera que los anestesiólogos abandonen el quirófano durante una intervención para ir a otros quirófanos. Es la principal falta o responsabilidad médica que se comete todos los días en el hospital. Nosotros todo el tiempo les estamos diciendo a los colegas: no hagan eso, van a tener problemas. Después de un tiempo comienzan a llamar, nos están denunciando, la gente se da cuenta, ¿no? Hay 3, 4 quirófanos y contrata un solo anestesista. Ese anestesista entra a dar anestesia a un paciente y le dice: ya doctor, está anestesiado.
puede comenzar la operación, me voy al lado y lo deja sobre la operación. Entonces, el anestesista no debería moverse de la cabeza del paciente desde que inicia la cirugía hasta que termine. Pero hay todavía en muchos hospitales, no, ninguno de ellos ha sido mis alumnos, porque están trabajando en muchos hospitales, si no, no hicieran eso, que piensan que la función del anestesiólogo es inducir, o sea, colocar la anestesia y colocar música bonita. Se va al quirófano de lado, o se va saltando del quirófano. ¿Qué pasa si en uno de los quirófanos donde está haciendo la cirugía, hace un paro y está en otro quirófano, hasta que lo llamen del otro quirófano, ¿y qué tal si en el mismo momento hacen dos paros en dos quirófanos diferentes? Uno de los dos se va a morir, sí o sí, porque el responsable de hacer el soporte de ese paro es el anestesiólogo, no el cirujano. Entonces, esa es una imprudencia médica. El anestesista, también el cirujano, no debería permitir. Y yo he conocido 3 buenos cirujanos, uno de ellos ha sido profesor de ustedes, el doctor Edwin Virués. ¿Quién ha sido su profesor, el doctor Virués? Ese doctor no permite que su anestesiólogo se salga del quirófano. Lo trata, no lo deja salir. Voy a ir un ratito, no. Usted no se mueve de aquí. Y yo termine de operar. Se han dado casos de pero eso lo hablamos entre nosotros, ¿no? Ojo, cuidado que lo que estamos aquí hablando se difunde en redes sociales. Se han dado casos, lamentablemente, jóvenes, en los que el anestesista estaba operando en un quirófano, induce la anestesia, coloca, le intuba al paciente, le coloca sus vías, la anestesia. Ok, doctor, puede comenzar a operar. Sale, saca su maletita y se va a poner anestesia a otra clínica. Más o menos, ¿cuánto irá a tardar, no, doctores? 1 hora más o menos. 30 minutos vuelve. Va a colocar anestesia a otra clínica. Ahí también la deja solo sin anestesia y vuelve a ella. Ese anestesista en cualquier momento va a terminar preso, lamentablemente. ¿Por qué creen que hoy en día en Bolivia y también en el exterior, por si a alguien le interesa, una de las especialidades más lucrativas, es decir, donde se gana más dinero, es en la anestesiología? Mínimo una anestesia son $500 por dar anestesia al paciente. Imagínense, solo 3 anestesias al día, 3 días, ¿cuánto se puede ganar? Por día y a la semana. Pero los riesgos son altísimos. Porque lamentablemente el riesgo de una cirugía, la complicación de una cirugía, la mayor parte de las veces es que quede un paciente parapléjico, que hay un paro, que en su momento no se le haya podido dar la asistencia y quede con una parálisis cerebral, termine botando por el mar, o el paciente fallece. Entonces, así como gana muy bien al anestesista, también el riesgo que se pone es alto, es un estado de estrés. Ustedes seguramente con los docentes han entrado a cirugía, ¿no es cierto? Cuando la cirugía está yendo todo bien, todos felices, se pone música bonita, el anestesista, todo, hasta cuentan chistes ahí dentro del quirófano que han encontrado. Pero cuando el paciente hace un paro, cuando comienza a sangrar por demás, hace una taquicardia, es un estrés. Nadie
peor del enemigo uno le desea, porque está en riesgo la vida del paciente. Ahí el más valiente comienza a sudar frío, que sabe que si el paciente se muere, todos van a tener que ir a declarar el anestesia. Y ahí nadie quiere ser anestesiólogo, porque el principal responsable de la vida del paciente dentro del quirófano es el anestesiólogo, en primer lugar. En segundo lugar, y está el cirujano jefe, el primer cirujano. Entonces, en estos casos ocurren las imprudencias médicas. Otro ejemplo, una técnica de enfermería que lesiona el nervio ciático de un niño por no tomar las precauciones médicas. Sabemos que para colocar un inyectable, ya han hecho ustedes las técnicas de los inyectables, ¿no es cierto? Espero que todos sepan colocar inyección. Se hace un cuadrante, ¿no es cierto? Se dibuja una cruz en la región glútea y tiene que colocarse el inyectable en el cuadrante superior externo. Y una enfermera que dice, yo soy enfermera experta, hace 40 años que coloco inyecciones. Ya sin medir directamente hace el cálculo con mi dedo ahí. Y a un niño, lo voy a colocar, ¡chan! Termina lesionándole el nervio ciático. Ese niño se va a quedar sin caminar. O sea, ha sido una imprudencia de la profesional. En este caso estamos hablando de una enfermera que le puede costar su carrera y le puede costar también la cárcel, porque no tomó las normas de hacer la medición. Si es un niño, obviamente, normalmente ya cuando uno coloca en adulto ya hace la medida solamente con los dedos, ¿cierto? La espina ilíaca lo superior, hacia dónde más o menos dónde va a colocar, pero esa medida no se puede utilizar en niños. Son chiquitos, no tienen que hacer una cruz con el algodón y tratar de colocar donde se debe. Y por último, una imprudencia también muy frecuente es el abandono de la emergencia o de la guardia médica. Fíjense, jóvenes, cómo la medicina es universal, que lo mismo que sucede en Bolivia, sucede también en Argentina, en Brasil, en los lugares donde hemos ido a visitar nosotros, en España, de que todavía hay personas que abandonan la guardia por el crisis. Y ese dicho que dice que los peores pacientes llegan cuando alguien ha abandonado la guardia médica, eso es cierto. A veces la guardia o el turno está tranquilo, no llega ni un paciente, se están mirando los ojos entre el médico y los internos, no hay paciente, todo tranquilo. Y justo se le ocurre a uno de los médicos decir, un ratito voy a mi casa, voy a recoger el cargador de mi celular, me olvidé. Vuelvo en 5 minutos, sabiendo que 5 minutos solo le va a tomar encender su auto. O sea, no medimos los tiempos. Justo en ese minuto, en ese momento en que el médico abandonó, llega un infartado, llega un baleado, llega un accidente de tránsito, y todos juntos llegan. Y quienes están en el turno están solamente los internos y la enfermera. Y ahí ocurre la imprudencia médica. El médico se fue, abandonó. Ya sea que haya abandonado un minuto, ya sea que haya abandonado media hora o una hora, ya es un abandono. Y le está dejando la responsabilidad a los internos, al personal de enfermería, que no tiene la capacidad resolutiva. Peor de los casos, como en este caso, un paciente que se presenta, un médico que se presenta al turno y
en estado de ebriedad. Sería lo peor. Por último, jóvenes, la impericia médica. Felizmente, los alumnos de la Universidad Gabriel N. Moreno, ninguno van a tener este problema, ¿no? Porque todos son muy estudiosos, muy inteligentes. De otras, de la privada, ¿verdad? Salir con impericia, pero de la Gabriel no. Por lo menos lo que han sido sus alumnos. ¿Por qué? Porque la impericia médica es la realización de actos con carencia de conocimiento. Como decíamos en Argentina, es el alumno que pasó de curso copiando. No estudiaba, solo copiaba. Son expertos copiadores. Peor ahora con la tecnología, con la inteligencia artificial, que ya con audífonos entran. Entonces, pero cuando estén delante del paciente no van a estar con audífonos, no van a estar con inteligencia artificial, tienen que resolver, etc. Entonces, es la carencia de conocimientos técnicos, científicos o destrezas suficientes para realizar el procedimiento o cualquier acto relacionado con la misma profesión, mismo que puede y debe exigirse con el grado académico del profesional. Obviamente que todo médico que tiene el título se supone pues, que mínimamente sabe intubar a un paciente que llega en paro. El médico de la Gabriel N. Moreno por lo menos supone que sabe intubar a un paciente, sabe colocar un tubo de tórax, un paciente con un trauma de tórax, un neumotórax. No, por eso es que tanto se ha esforzado la carrera de colocar las salas de simulación, ustedes hacen los procedimientos. Entonces, esa carencia de conocimiento puede llevar a un problema de responsabilidad médica. Por eso se traduce también esto como la ineptitud para el desempeño profesional. Es decir, un profesional inepto. Inepto significa que no tenía la capacidad. Por ahí uno se pone preguntando, pero ¿y cómo salió médico? Tuvo las calificaciones para salir médico, le dieron el título y no puede intubar a un paciente, no puede colocar una vía central. Por ejemplo, podemos poner muchos, un cirujano que hace una cirugía compleja que no es de su especialidad. Y ahí entramos al campo de que hoy en día está dando mucho dinero, pero también está metiendo muchos médicos a la cárcel, que es la medicina estética. Hoy en día todos los médicos quieren ser cirujanos estéticos. Es más, hay universidades como las que el día de ayer hablamos, la universidad que está al lado nuestro, que tiene maestría en medicina estética. Machos, tremendamente osados, algo que se debe aprender en una especialidad de 5 años, ellos lo hacen en 1 año y medio. Colocan botox, colocan ácido hialurónico, hacen dermolitos pequeñas, cortes pequeños. Hay hasta diplomado, en el diplomado en estética, y en 6 meses hacen los alumnos y en 6 meses ya están pinchando, están colocando botox en la cara, en la papada, pero se infecta ese paciente porque yo he visto varios de esos cursos y hemos ido a varios casos de médicos denunciados por hacer este procedimiento. Hemos visto cómo colocan las
funciones, incluso algunos sin guantes, no hacen la asepsia ni la antisepsia. Y los mismos procedimientos que ustedes ven a hacer ahí, los encuentran en YouTube. En ocasión de ácido hialurónico, pongan en YouTube y está todo el procedimiento. ¿Para qué van a pagar una maestría si está en YouTube? Pueden aprender bien. Pero el que hacen en YouTube no les enseñan pues, el proceso de la infección, qué riesgo puede tener el botox, qué riesgo puede tener el ácido hialurónico. Saber que no todos los pacientes son candidatos a ese tipo de sustancias. Hay pacientes que pueden presentar rechazo, hay que hacerle una prueba al paciente. Y nunca al paciente hay que prometerle resultados, porque siempre un paciente va a ser diferente de otro paciente. Hay pacientes que con una inyección de botox interciliar, para los que ya no salen las arrugas que están por renegar y al frente, en la frente. Entonces, hay pacientes con una inyección de botox, esto queda totalmente liso, como si tuviera 15 años. Pero hay pacientes que en la primera inyección no ve nada, en la segunda tampoco, en la tercera tampoco, en la quinta inyección recién el resultado. Y así es la toxina botulínica, que es una toxina que nos dice su nombre, sirve para paralizar los nervios del área interciliar. Y que no todos los pacientes, no es una toxina, es un elemento externo, pueden reaccionar de la misma manera. Y hay pacientes que han terminado con la frente destrozada, que han necesitado hacer injertos, que se les ha necrosado toda la parte de la frente, que le han tenido que poner un injerto de la región glútea, de la pierna, en ese lugar. En el lugar en el que le han colocado, se necrosó, perdió toda la piel, iba a quedar directamente el cráneo expuesto. Entonces ese tipo de pacientes son los que después le meten juicio al médico, ¿no? Por una impericia médica. El médico no estaba preparado para hacer ese tipo de cosas. Es por eso que el colegio médico, todas estas especialidades que se están dando, son maestrías en medicina estética, en botox y todo eso, no los reconoce el colegio. Ustedes no van a ver en internet o en Facebook, nos bombardean, ¿no? Porque cada 2 meses abren esa maestría. Termina una, abren otra. Termina una, están terminando el plan, haciendo ese diplomado en medicina estética que hay en la Unitrans. Pero en cualquier momento, no es que en cualquier momento ya han tenido problemas, van a seguir teniendo problemas, porque tienen que entender ellos en algún momento que la medicina estética no es una profesión o no es una especialidad de meses. Es parte de la cirugía plástica que requiere 5 años de estudio. Jamás una persona con 6 meses de preparación va a tener la capacidad de un profesional que ha estado 5 años haciendo residencia médica. Por eso que dentro de la perspectiva jurídica, podemos decir que el ordenamiento jurídico hoy en día va a imponer al médico la obligación de responder por las consecuencias dañosas de su actividad profesional. Cuando se refiere al comportamiento, a la actuación del profesional médico, se comprende los delitos que ya habíamos visto, la impericia, la imprudencia, la negligencia, y hay un elemento nuevo que aquí aparece, que es la iatrogenia. ¿Y cómo se describe la iatrogenia? Y quizás dentro de todos los procesos de responsabilidad médica, el que menos tiene
culpa al médico es la iatrogenia. Entonces, ¿cómo se define la iatrogenia? La iatrogenia es un procedimiento realizado por el médico en el cual, pese a que todo se hizo de forma correcta, tuvo un resultado no deseado. El médico hizo todo bien, cumplió sus obligaciones, se dio en base a todos los procedimientos, estaba bien preparado para hacer todos los procedimientos, pero el resultado fue indeseado. El paciente terminó con una complicación. Como ejemplo, podemos anotar los casos en que el médico realiza una punción. A los anestesiólogos les pasa eso, una inyección para colocar una anestesia peridural, es decir, que la que se coloca en la columna vertebral para dar anestesia al paciente. El paciente es operado, la cirugía es un éxito, pero después, cuando el paciente sale de alta, termina con un dolor de espalda. Entonces, la iatrogenia aquí es el dolor de espalda. El médico hizo todo el procedimiento que se tiene que seguir, pero lamentablemente en el momento que estaba ingresando la aguja, por ahí se cruzó un nervio que justamente estaba en cuestión de mala suerte, que coincidió por el lugar donde estaba pasando la aguja. El médico siguió todos los procedimientos, cumplió todo lo que se tenía que hacer, pero se tocó con ese pequeño nervio. El paciente termina con un daño que puede ser crónico, incluso puede ser permanente, que no va a ser un gran daño, pero hay pacientes que dicen, ¿no? Desde que me operaron de la vesícula, y sobre todo las mujeres, desde que me operaron de mi primer hijo, de mi segundo hijo, hace 5, hace 10 años atrás, he quedado con un dolor de espalda. No sé si se escucharon decir. Esa es una iatrogenia. El médico no tuvo la intención de provocar ese dolor. Fue un hecho fortuito, un hecho accidental, que por ahí se haya topado con ese nervio y la paciente haya quedado con ese dolor. Y el último hecho es la mala conducta profesional. ¿Cómo se entiende la mala conducta profesional? ¿Cómo se define? El maltrato. Paciente, un médico que no lo saluda desde el saludo, no le saluda al paciente, no le explica los procedimientos que se tienen que hacer, lo trata de una forma activa, despectiva, un médico que por último escoge a los pacientes que tienen más dinero los trata mejor, los pacientes que son más humildes los trata mal. Esa es la conducta, la mala conducta profesional. Y al hablar del ordenamiento jurídico, aquí hablamos de las sanciones que se va a imponer al médico pobre. Y dentro de las sanciones están las lesiones. Nosotros, cuando somos juzgados, los médicos nos juzgan por 4 hechos que pueden ocurrir como un resultado de una mala praxis profesional. Puede ocurrir una lesión leve, una lesión grave, una lesión gravísima, y puede ocurrir la muerte.
¿Qué se denomina lesión leve? Cuando el paciente, a consecuencia de la actuación del médico, va a tener una lesión que va a tener un tiempo de incapacidad de 1 a 15 días. De incapacidad profesional. ¿Qué significa incapacidad profesional? Que de 1 a 15 días no va a poder trabajar. Estamos hablando de trabajar. A ver, ¿alguien qué ejemplo me puede dar acerca de este tipo de lesiones? De 1 a 15 días. A ver. ¿Así? Un postoperatorio, doctor, una recuperación. ¿Puedo decir bien? Sí, pero en el caso de que la cirugía haya sido necesaria, no sería una lesión. Hablamos de lesión cuando el médico le ha producido la lesión. Algún paciente que se presenta con alguna luxación y hay que hacer una maniobra para volver a tomar la articulación, pero el médico hizo mal la maniobra y es un nervio y debería impedimento. Muy bien. ¿Algún otro ejemplo? Puede ser una mala sutura. La sutura. Muy bien. Está bien, joven. Eso estaría, justamente esos ejemplos, estaría dentro de lo que son de 1 a 15 días. O, miren, esto está dentro del artículo 272 del Código del Procedimiento Penal, ¿no? Y es bueno que lo sepan, anótenlo, el 272 del nuevo Código del Procedimiento Penal, que establece las lesiones leves, graves y gravísimas. Entonces, justamente lo que decía su compañero, una sutura mal hecha. Hoy en día incluso hay libros donde se ha escrito y se ha denominado la sutura del interno, en forma despectiva. Y no debería ser así. Ustedes jóvenes, desde ahora deberían comenzar a practicar, comprarse una pierna de pollo, hacer el corte y ponerse a suturar. Eso es lo que nosotros hacíamos. Así hemos aprendido a suturar. Como decía, ahora, hoy en día, toda la gente prefiere tener esos tatuajes horribles, ¿no?, que cubren todo su cuerpo. De eso no se quejan. Pero una cicatriz que aparece por ahí, lo quieren denunciar a médico. Peor si es en cara. Que por eso es el consejo que siempre nosotros le damos a los internos: no suturen cara. La cara déjensela al cirujano, porque solamente el cirujano o un médico experimentado va a saber cómo suturar cara sin dejar cicatrices. En cara normalmente se va a utilizar el hilo 5-0 y se va a hacer una sutura intradérmica. Jamás le van a hacer el punto pelota, ¿no? Ese tipo de puntos son para cualquier otra parte del cuerpo. Los brazos, la espalda, las piernas pueden ser puntos separados. Pero cuando es en cara, tiene que ser intradérmico, ¿no? Solamente un hilo entra por aquí, sale por aquí, todo va por dentro, se tironea, queda una línea. ¿Sí? Pero para hacer eso hay que practicarlo, ¿no? Hay que practicar una pierna de chancho, una pierna de pollo. Al principio les va a salir todo mal, todo chispado, y no van a poder hacer nada. Pero después de mucho tiempo van a poder hacerlo bien. Pero mientras no sepan,
siempre les decimos nosotros, no suturen cara. ¿Por qué? Porque el paciente hoy en día, igual que hoy en día todos los pacientes tienen un familiar médico, hoy en día también todos los pacientes tienen un familiar abogado. Mi abogado me va a decir, qué fea esa cicatriz en tu cara. Métele el juicio a ese médico. Y encima que uno lo está curando, por último muchas veces ni le está cobrando, todavía ganarse un procedimiento. Como diría su compañero, tiene de 1 a 15 días de impedimento. Los días de impedimento se determinan por la cantidad de tiempo que tarda en sanar esa lesión. A eso se refieren los días de impedimento. Tiempo médicamente que tarda en sanar. Normalmente una herida en cara está por unos 7 días, 8 días. Si se infecta puede llegar hasta los 10, 12 días. Una luxación, como decía también su compañero, puede ser una luxación que no sea una luxofractura, que solamente sea una luxación. Puede tardar hasta 21 días, pero normalmente no pasa de los 15 días. Entonces el médico puede ser juzgado por una lesión leve. Después tenemos las lesiones graves. Que abarcan un tiempo de curación de 15 a 90 días. Normalmente cuando hablamos de una lesión de este tipo, lesiones graves de 15 a 90 días, estamos hablando de procedimientos quirúrgicos a nivel abdominal o de fracturas. Por ejemplo, como consecuencia de que hablábamos de que el médico, el paciente está siendo trasladado en una camilla, no lo sujetaron bien a la camilla, y se cae el paciente y se fractura el hombro, como el caso que pasó en los sitios. El paciente o el médico ha sido procesado por una lesión grave, porque una fractura del hombro, una luxofractura del hombro y clavícula, va a tener por lo menos 60 días de impedimento. 60 días la persona está. Primero va a tener que ser intervenido quirúrgicamente, se puede colocar una placa, se puede colocar tornillos, va a estar enyesado entre 15 y 90 días. Y por último, lesiones gravísimas. Que más de 90 días. Estas lesiones, más que todo, incluyen esos procedimientos en los cuales ha habido una pérdida del conocimiento o un paro cardíaco. Así, en caso que como consecuencia de una mala actuación profesional, ya sea por negligencia, por impericia, el paciente no fue atendido a tiempo, por ejemplo, un paro cardíaco, el paciente llegó con signos de un síndrome anginoso, el médico estaba tomando su café, no lo atendió a tiempo, cuando salió el paciente ya estaba en paro. Lo quiso reanimar, le pasó el electroshock, tardó más de 3 minutos en reanimarlo, cuando logró revertir el paro cardíaco y ya el cerebro había sufrido una hipoxia. ¿Cuánto tiempo el cerebro puede estar sin oxígeno? 10, 8, 2 minutos. 2 minutos. Entonces, ¿quién da más? ¿Quién da menos? ¿Quién dice eso? Eso van a revisar para mañana, ¿ya? Para el lunes. ¿En cuánto tiempo se produce la muerte neuronal? Porque hay un límite, ¿no? Inmediatamente si una persona
es atendida, así llegue en paro, si inmediatamente a los segundos se hace la cardiovertibrilación, siempre va a haber una muerte neuronal, ¿no? En el momento en que haya paro, deja de llegar sangre oxigenada al cerebro y en ese momento comienzan a morir células. Pero el tiempo, hay un tiempo de límite y eso vamos a traerlo con un artículo científico para el día lunes. Vamos a ver las diferentes revistas. Hay la revista de Harvard, hay la revista Science, que tienen diferentes tiempos, pero dicen que hay un tiempo en el cual ya hay una muerte neuronal. Un paciente puede quedar con una muerte cerebral dentro del tiempo. Es lo que le pasó a muchos pacientes que sufrieron COVID. Sanaron del COVID, pero quedaron con secuelas para toda la vida. Tenemos una persona de la universidad, de la Facultad de Ciencias de la Salud, como consecuencia del COVID, ha quedado discapacitada para toda su vida. ¿Por qué? Porque en el momento de que cayó con COVID, hizo una neumonía, hizo un paro, o desfibrilado, volvió a hacer paro, hizo un tercer paro, lograron ya estabilizarlo, pero ya habían pasado más de 5 minutos. Entonces, ¿qué pasa con esa persona? Se afilia al movimiento socialismo. Eso quedaría como una lesión gravísima. Son más de 90 días de experimento. Ahora, ustedes dirán, ¿pero por qué de unos 15 días, 15 a 90 o más de 90? Porque de acuerdo a este experimento, el paciente o el médico puede ser juzgado, puede ser detenido. Se dice que cuando es de 1 a 15 días, lesión leve, lo máximo que le pueden dar al médico es una prisión domiciliaria, que no va a la cárcel, pero puede defenderse en libertad. Le van a dar una sanción de una detención domiciliaria por un tiempo determinado, puede ser 3 meses, 6 meses. Puede trabajar de día y la noche no puede salir a ninguna parte, a ninguna fiesta, ¿no? Tiene que firmar un libro en la fiscalía. En las lesiones graves, cuando son de 15 a 90 días, ya procede la detención preventiva. El paciente, el médico, puede ir detenido hasta 5 años de cárcel por haber provocado una lesión grave. Cuando son gravísimas, ya la detención va a ser mayor. Eso vamos a ver en la próxima clase, viendo el código del procedimiento penal, la aplicación de las penas. Ahora, les digo, miren cómo el médico puede ser juzgado como cualquier en nuestro país, como cualquier criminal, como si el médico hubiera tenido la intención de causar estas lesiones. Porque vamos a ver el artículo 272, el día lunes vamos a traer el código del procedimiento penal. Entonces, este código jóvenes está establecido para un palomillo que vaya y le asalta y le corta la cara a una persona en la calle. Es la misma sanción. O sea, a los médicos nos juzgan con esta misma ley, nos juzgan con una persona que va y asalta un banco, provoca de un balazo una lesión al guardia, al banquero, al cajero.
Es por eso que para nosotros es importante que ahora sepan las sanciones graves a las que nos exponemos en el ejercicio de la profesión. Por eso es que en la última parte ponemos nuevamente estos términos que son la impericia, la imprudencia, la negligencia, la iatrogenia y los tipos de iatrogenia. Todo eso lo vamos a ver el día de mañana. Perdón. Entonces, concéntrense, jóvenes, a hacer historia por su certificado médico para el día lunes. Cualquier duda me pueden preguntar por el WhatsApp, pero no importa que se equivoquen ahora, ¿no? Y estamos para eso, para equivocarnos, para aprender. Bueno, la lista, por favor. ¿Alguno la pueden entender, por favor? ¿Quién quiere hacer conmigo? ¿Ah? Vení, pues te venía a mi casa conmigo aquí sobre la avenida.